Buenas noches, saludos. El viacrucis de viajar por carreteras rotas y olvidadas y el viacrucis de vivir como víctima del conflicto armado en Colombia. Huila, Ruta del Sol, Santander y Cauca, entre los departamentos con las vías que más desafían la paciencia de los viajeros. ¿Y de las vías terciarias para cuándo? Los campesinos urgen soluciones. 16 curules de paz, el largo camino entre espinas y esperanza de las víctimas del conflicto. Para las víctimas hay atrasos en la ley, para el gobierno se está cumpliendo. Iguanas, tortugas y tiburones huyen de los traficantes que los cazan para venderlos como almuerzo santo, souvenirs o remedios. Los planes de viaje, en particular durante esta Semana Santa, pueden verse empañados por el mal estado de algunas vías importantes en el país. Vías que son un verdadero viacrucis, una atención permanente para conductores y viajeros. Aquí algunas de estas vías enfermas. Vías en mal estado. Huecos, grietas y asfalto irregular. Horas en medio de trancones por vías dañadas. Accidentes. Y pérdidas económicas a causa de lo que se genera por el mal estado de las vías. Hacen parte del viacrucis de transitar por algunas vías del país. Y aunque el gobierno nacional viene haciendo inversiones en las diferentes vías del país, lo cierto es que hay muchas de ellas en estado crítico, vías en donde han estado esperando por años la presencia o la intervención del Estado. Veamos algunas de ellas. En este departamento, por años, sus habitantes han esperado que se intervenga la vía Palermo-Guásimo-Santa María y la Ruta 45, que ha sido una petición permanente. En este momento estamos totalmente aislados, no tenemos comunicación terrestre, o sea, las vías están totalmente colapsadas por el problema de la falta de mantenimiento de vías. Hacemos un llamado al gobierno nacional porque el departamento del Huila viene sufriendo afectaciones muy graves en materia de vías, tanto las nacionales como las secundarias y como las vías terciarias. Por ejemplo, no tenemos comunicación con el sur del país. Por años han esperado la construcción de la doble calzada que conduce con el Ecuador. Para el sur, pues ya conocerá pronto de Rosas hacia el Bordo, Pasto. Increíblemente mala. Increíble que una vía tan importante como la Panamericana, que conecta el tráfico de Colombia con Ecuador, obviamente pasando por el Cauca, tenga recursos para hacer una doble calzada y los funcionarios responsables no hayan sido capaces de hacerla. Y es que aunque gran parte de las vías del país son vulnerables por factores climáticos, aseguran expertos hace falta mayor intervención del Estado, como sucede en la vía Curos-Málaga, la troncal del Cararé y la vía Charalá-Duitama. De venir de Málaga acá les toca venir por Pamplona, que eso queda mucho lejos. Peajes y mucho más costoso todo, entonces se va a subir todos los productos que vengan de Málaga. Vamos a poner la lupa en esas carreteras de Santander que son un desastre. Yo creo que es uno de los departamentos que tiene las peores vías de Colombia. En la controvertida Ruta del Sol sufren por los cuellos de botella que se forman por la no terminación de la doble calzada en algunos tramos y las obras permanentes. Esperemos que lo más pronto posible se adelanten estos trabajos para poder dignificar al turista, dignificar al transportador que sufre mucho con el mal estado de las vías. Todas estas afectaciones en las vías afectan la competitividad del país y el bolsillo de los colombianos. Por esto el llamado ciudadano y de los congresistas es aumentar los recursos para el mantenimiento de la red vial nacional. El presupuesto aprobado para la construcción, mantenimiento y mejoramiento de vías parece no ser suficiente para el 100% de las carreteras. Por esto, la comunidad espera que la estrategia Obras por Impuestos lleve soluciones a los corredores viales abandonados.
En los últimos 4 años, la inversión por parte del Estado en carreteras ha sido de 25 billones de pesos, la mayor en la historia de Colombia. Aún así, el rezago en materia de infraestructura vial continúa porque el problema viene de años atrás. Hicimos un trabajo de articulación a nivel del Gobierno Nacional, liderado por la vicepresidenta en la Comisión Sectorial de Infraestructura, un trabajo de articulación con los gobiernos locales. En mantenimiento y rehabilitación de red primaria, entre el 2011 y el 2018, se rehabilitaron 963 kilómetros de vías nacionales. Nosotros ya hemos entregado 3.985 kilómetros de vías nacionales rehabilitadas y mantenidas, y vamos a haber entregado en total en agosto 4.628 kilómetros en estos 4 años. Hoy la inversión en vías se hace a través del Presupuesto General de la Nación, de los peajes y de las APP. Años atrás, un proyecto vial podía tardar entre 15 y 17 años para su ejecución y no se tenía garantizado su mantenimiento. Por esto el rezago de las vías. Pero esto cambió luego de la aprobación de la ley de APP aprobada en el Congreso, porque se empezó a garantizar una obra en 4 años y además su mantenimiento. Es por eso que a partir de la ley comenzaron a verse cambios significativos. El llamado desde el Senado es a que se busquen otras fuentes de financiación. Hacemos un llamado acá al gobierno, busquemos fuentes de financiamiento para ver cómo a través de recursos nuevos podamos inyectarle esos recursos que puedan garantizar. El desarrollo vial del país ha estado centrado básicamente en las denominadas 4G y ahora 5G, que seguramente son muy importantes, pero nunca ha habido realmente voluntad del Estado de integrar al país con una red de vías que permitiera integrar esas regiones al mercado nacional. Se espera que a través de la estrategia Obras por Impuestos se logre llegar a todos aquellos corredores viales que por años han estado esperando la presencia del Estado. Buena parte del mantenimiento de la red vial nacional depende del recaudo de las concesiones. Ciudadanos manifiestan que lo recibido en los peajes no se refleja en el estado de las carreteras, por lo que hacen un llamado a las concesiones para invertir de manera efectiva. Anteriormente estaban cobrando un peaje que no era justo, porque el estado de la vía pues estaba muy malo. Así como Alexander Curí, habitante de Sucre, son millones los viajeros que se movilizan por las carreteras y más en esta Semana Santa, donde los conductores indagan por la responsabilidad de las concesiones en el estado de las vías. Hay sectores que están muy deterioraditos, pero se ha mejorado demasiado. Para conductores de transporte público como Rodolfo Medina, buena parte de la responsabilidad del mantenimiento, reparación y arreglos de las vías está en cabeza de las concesiones, quienes con los peajes deben retribuir el pago que los ciudadanos hacen al pasar por un peaje. Ahora sí vale la pena pagar, se está mejorando la carretera. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, en Colombia hay 168 peajes. La mayoría son operados por concesiones privadas, es decir, su recaudo permite realizar las obras que viajeros y transportadores piden en las carreteras. Aunque para representantes de los gremios de transportadores, el costo y número de peajes no se traduce en el buen estado de las vías. Colombia ocupa el puesto número 102 dentro de 141 puestos en el ranking de calidad de carreteras en el mundo. Esto debe determinar que las carreteras en Colombia no son de la mejor calidad. No obstante, el tema de los peajes hace muy costoso el tránsito. Al recaudo en los peajes de las carreteras nacionales se suma el de los peajes en zonas urbanas, que en ciudades como Cartagena ha generado plantones y el rechazo de quienes a diario tienen que pagarlo. Los cobros de peaje deben tener unas limitaciones, por ejemplo, cuando son peajes dentro de la ciudad debe haber exenciones para las personas que viven alrededor, para algunos sectores. Tienen que haber alternativas de vías alternas. Para otros senadores, las concesiones deben asumir su responsabilidad y aportar más al mantenimiento de la malla vial. Que se revisen las concesiones actuales, se revise el sistema de peaje, se revise los costos del mismo, pero a su vez también se le llame la responsabilidad del buen cuidado y mantenimiento de las carreteras que se han entregado por concesión. Esos altos costos que hay de los peajes no están llegando a las vías de nuestro país. ¿Por qué? Porque como son concesionadas, se van para los bolsillos de los privados. Desde el Congreso se tramitará una ley para ponerle un techo a los peajes con el propósito de regular el cobro de las tarifas.
Y ahora hablemos de vías rurales o vías terciarias fundamentales para que los campesinos del país puedan sacar sus productos hacia las zonas urbanas. Es necesario robustecer el presupuesto para el arreglo y mantenimiento de los más de 142.000 kilómetros de vías terciarias existentes y construir otras que son necesarias. En Colombia existen cerca de 143.000 kilómetros de vías terciarias y aunque no se puede decir que en su mayoría, gran parte de estas presentan riesgos para la población y dificultad para los campesinos para sacar los productos montañas adentro. Las vías terciarias hoy día siguen funcionando quizá igual a como hace 150 años. Están adentro en los campos y donde el campesino transporta a lomo de mula sus productos porque allá no entran vehículos. De estas, solo cerca de 9.000 kilómetros están en buen estado. Pese a esta situación, desde el INVIA se han hecho esfuerzos para mejorar la malla vial. Obras en ejecución en los 32 departamentos del país, en 1.058 municipios con la ejecución de 1.529 proyectos, la atención en 15.000 vías con obras de mantenimiento y 12.800 kilómetros con obras de mejoramiento en estas vías rurales en todo el territorio nacional. Por eso en el Senado, una iniciativa legislativa busca que por ley se cree y destinen al año 2 billones de pesos del presupuesto general para crear, mantener y readecuar vías terciarias, buscando de esta forma que el campo sea competitivo. Se adjudicarán dependiendo la categoría del municipio, es decir, entre menos recursos tenga el municipio, más prioridad va a tener, y dependiendo de la ruralidad que tenga el municipio y de la cantidad de vías terciarias. Y la idea es que sean créditos condonables que se puedan realizar contra la ejecución, que los alcaldes harán de esos presupuestos para que esas zonas más apartadas del país puedan llegar las vías terciarias, que son el gran motor del desarrollo del sector agropecuario colombiano. A esto se suma que al haber inversión se genera mano de obra en las regiones de impacto y reactivación de las economías locales, que se traduciría en prosperidad y calidad de vida. Debe hacer un esfuerzo gigantesco por pagar una parte de la deuda histórica con el campo colombiano, que precisamente es el de las vías terciarias que permitan mejorar la productividad y la competitividad del campo colombiano. El proyecto ya pasó su tercer debate, le resta uno para que sea ley de la República. Una de las vías que más ha sufrido tropiezos es la Bogotá-Villavicencio. Quienes transitan por ese corredor aseguran que el tramo 1 se ha convertido en un cuello de botella que genera trancones y pérdidas para los transportadores. Urgen la doble calzada de ese tramo a la vía al llano. La vía Bogotá-Villavicencio sigue generando dolores de cabeza a quienes la transitan. Aunque el gobierno nacional ha hecho inversiones en la vía, el tramo 1 sigue causando malestar entre los usuarios, pues al llegar a este punto de la vía se convierte en un cuello de botella, generando trancones y retrasos a quienes pasan por allí. En tiempo pierde uno los cargues, no puede uno cumplir, digamos, tiene que cargar uno a tal hora en Villa o en Bogotá y no alcanza uno a llegar a la hora que es. Nos afecta directamente el bolsillo. En la medida en que la vía esté bloqueada, nosotros no podemos trabajar porque no hay paso de camioneros, no hay paso de turistas, entonces las ventas se nos van a cero. Esta situación afecta la seguridad, la movilidad e impacta negativamente la economía de la región. Todos se afectan porque cuando hay esos trancones, entonces el turismo se aleja y todo lo que el sector turístico, hoteles, piscinas, las fincas que tienen de agroturísticas, todos sufren. Llega ese tramo 1 donde, por ejemplo, si se presenta algún problema, algún accidente, algún tema de cierre de la vía, pues queda uno totalmente incomunicado. La solución a esta problemática está en que se construya la doble calzada en este tramo de la vía para que así el corredor vial Bogotá-Villavicencio quede en su totalidad con doble vía. Le hemos planteado al presidente que eventualmente podría hacerse a través de obras por impuestos, porque entendemos las limitaciones fiscales en esta culminación de su periodo. El presidente nos ha expresado que está totalmente de acuerdo. De ser así, la doble calzada Bogotá-Villavicencio sería una realidad y consolidaría a la región del Meta como una de las zonas turísticas más importantes del país. Las autoridades reiteraron el llamado ciudadano a hacer caso a los puestos de control y prevención, donde con modernos radares de velocidad y alcoholsensores se busca garantizar un viaje y retorno seguros en esta Semana Santa.
Pese a que cada año se hacen campañas preventivas, se envían mensajes, los ciudadanos no entienden. En la Semana Santa del año pasado se registraron 181 muertes y 581 lesionados por mal manejo en las vías. 100 de ellos eran motociclistas. Usted no está viendo al conductor a través del espejo o lo está mirando de manera directa, seguramente él no ha identificado que usted está allí. Adicionalmente, hágase visible. Recordemos que los siniestros viales en estos actores viales vulnerables en las tardes, noches y en las madrugadas son muy frecuentes, mucho de ello por no hacernos visibles. Por eso este año, que la Semana Santa no se convierta en una tristeza y dolor para su familia. Cada año aumentan las muertes por accidente de tránsito en el país en la Semana Santa. Así que el mensaje es preciso, es claro, acatar las normas de tránsito, respetar al peatón y por supuesto también respetar a las familias que nos esperan o que transitan con nosotros en las carreteras del país. Que hagan una revisión exhaustiva de su vehículo, revise el estado de las llantas, de los frenos, de las luces, de los limpiaparabrisas, de todos los elementos de seguridad como el extintor y el botiquín. Los elementos documentales también son fundamentales al momento de viajar. Recuerde que solo depende de cada uno de nosotros, peatones, conductores de carros, motos y ciclistas, el que todo fluya y que lleguemos seguros a nuestros destinos. Hemos tenido una ola invernal bastante fuerte, hay algunas zonas del país en donde nuestras vías se encuentran en difícil estado y por eso requeremos de los colombianos que transitemos con cuidado. Es de destacar que durante la Semana Santa del año pasado se registró la muerte de 50 peatones por imprudencias de los actores viales. En esta Semana Santa también debemos hablar de las víctimas del conflicto. Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas, se destacó la creación de las 16 nuevas curules de paz con un vehemente llamado a parar la violencia armada en el país. Un año más el Congreso de la República honra el Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas. Desde este se dieron a conocer sus avances. Para los legisladores es claro que para que esto no vuelva a ocurrir, se tienen que buscar caminos de paz. Yo sí creo que hay necesidad de que entre todos, pero especialmente en el Congreso de la República, se hable precisamente de una paz con justicia social y sin más muertos. Para otro sector, la justicia es lo que se debe fortalecer como un vehículo de reconciliación y la verdad y la no revictimización. Y creo que el país está pendiente de una política de víctimas para quienes hicieron parte de las Fuerzas Armadas, porque ser soldado o policía no significa que tenga que soportar privaciones y delitos que han atentado contra la esencia misma del ser humano. Asimismo, un saludo a todas las víctimas de todos los diferentes clasificaciones que tiene el país. Los senadores también pidieron celeridad a la JEP. Muchas víctimas y familiares de ellas están muriendo y no reciben la verdad, la justicia, la reparación que necesitan para vivir en paz. La justicia especial para la paz ha quedado realmente en deuda. 3 años y medio solamente han atendido 7 macrocasos, 5 por parte, lo que tiene que ver con la guerrilla de las FARC, 1 de paramilitares y 1 de la fuerza pública. Realmente menos de 1 millón de personas han sido debidamente o supervivientemente más bien atendidas. El presidente del Senado destacó que se están cumpliendo los acuerdos y honrando a las víctimas, y prueba de ello es que esta plenaria y la implementación en el Congreso de las 16 curules de paz, y es a través de ellas que las víctimas van a expresar de ahora en adelante su inconformidad y lo que necesita el país para su futuro. Juan Pablo Salazar, habitante de Suárez, Cauca, y Karen Manrique, de Tame, Arauca, son 2 de los nuevos 16 congresistas elegidos en las curules de paz. Estas son sus expectativas como representantes de víctimas del conflicto. Este 20 de julio inicia una nueva historia para las víctimas. 16 nuevos integrantes de las curules para la paz representarán a los más de 9 millones de personas afectadas por el conflicto. Juan Pablo Salazar es uno de ellos, quien desde niño vivió en carne propia la violencia en Suárez, Cauca, de donde es oriundo. En el año 98 mi padre era concejal. En ese entonces, como familia, tuvimos la primera situación difícil donde él, ejerciendo como concejal del municipio, es secuestrado. A sus 36 años, y luego de trabajar por la protección y la garantía de los derechos de sus comunidades, nos contó los motivos que lo llevaron a convertirse en un congresista representante de las víctimas. Nosotros hemos venido aquí con un objetivo muy claro, y es
impulsar la implementación del acuerdo de paz. La reforma rural integral es vital en esta cuestión de legislación, y también vamos a trabajar obviamente para que las víctimas del conflicto armado realmente puedan ser reparadas. Karen Manrique es otra de las representantes electas, quien se siente orgullosa de defender a los campesinos y a sus paisanos en Arauca afectados por la violencia. Desde mis 10 años fuimos desplazados forzosamente de nuestros territorios. Vivir estos contextos son ya diferentes contarlos ahora que cuando estábamos padeciéndolo. Creo que el gobierno nacional tiene una gran deuda histórica con Arauca, y este es el momento, y vamos a trabajar de la mano con los demás representantes para nosotros poder llevar desarrollo a nuestras regiones. Una mejor y mayor oferta de la institucionalidad en los municipios afectados por la violencia serán los principales retos que buscan estos representantes para sus comunidades. El cuidado de las especies y de la fauna silvestre es el tema de esta semana en la agenda ambiental. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Rayas y tiburones están desapareciendo de los océanos a un ritmo alarmante. Se han disminuido en un 71% en los últimos 50 años y el 77% de todas sus especies están amenazadas. La sobrepesca, la degradación de sus hábitats y el cambio climático están poniendo en jaque la supervivencia de estos animales. A esto se le suma una práctica macabra, el aleteo. Tiburones, rayas y quimeras son vitales para la conservación de los ecosistemas marinos. En Colombia poseemos 76 especies de tiburones, de las cuales 10 se están extinguiendo, y tenemos 62 especies de rayas, 6 de estas en peligro. La sobrepesca y el comercio ilegal son las principales amenazas. Si nosotros en algún momento llegásemos a perder alguna de nuestras especies de animales marinos, inmediatamente se generaría una alteración que impactaría tanto en los corales como en las superficies. Una de las prácticas más aterradoras que está acabando con los tiburones es el aleteo. De manera cruel le cortan las aletas al tiburón y el resto del cuerpo lo arrojan al mar. La razón, exportar la aleta normalmente a Asia, en donde una sopa hecha con este órgano puede costar entre $100 y $300. De allí el negocio criminal. Desafortunadamente se tira un palambre atunero y los tiburones caen, lo mismo que la raya, ¿sí? No se busca exclusivamente el tiburón, porque para nosotros no es rentable, es muy barata y es poco comercial. De tal forma que no son los pequeños pescadores los que están detrás de las aletas del tiburón, son las grandes mafias delictivas. De las más recientes incautaciones en Colombia de aleta de tiburón se contabilizaron casi 3.500, producto de la caza de 900 tiburones, cuyo destino era Hong Kong. Esta actividad macabra está plenamente prohibida en Colombia, y con la Ley de Delitos Ambientales aprobada en el Congreso se establece prisión de 60 a 135 meses por comercialización de aletas de tiburón. Además, se trabaja en otras políticas para preservar estas especies. Esa política pública es el segundo paso de la Ley de Acción Climática, que ordenó que se buscaran los presupuestos necesarios para contribuir en el ordenamiento estratégico ambiental de nuestros dos océanos. También se adelanta un proyecto que prohíbe la pesca industrial de tiburones, rayas y quimeras y la retención de algunas de sus partes, así como tomarse fotos del ejemplar capturado fuera del agua. Mientras tanto, en esa época de Semana Santa hay ciertas especies que por años han vivido su propio viacrucis. El consumo de la carne y huevos de iguana y la tortuga icotea amenaza su supervivencia con graves impactos en nuestra biodiversidad. El tráfico ilegal de especies silvestres es considerado como el tercer negocio ilegal más grande y lucrativo en el mundo. Pero recuerde que esta práctica es castigada hasta con 11 años de cárcel y una multa millonaria. Tortugas icotea, morrocoy, iguanas, babillas y chigüiros son de los animales más apetecidos por varias comunidades de nuestro país que han comido su carne durante años en medio de sus tradiciones, pero en especial durante esta época de Semana Santa, estos son consumidos a gran escala con la excusa de reemplazar la carne roja.
El comercio ilegal de la fauna silvestre tiene una pena de hasta 135 meses de cárcel y multas de hasta 40.000 salarios mínimos. Así lo establece la Ley de Delitos Ambientales impulsada en el Congreso. Pero además, el consumo de su carne y huevos representa un peligro para el ser humano, ya que son portadores de enfermedades zoonóticas. Causar la muerte de animales, tanto domésticos como silvestres, ya es un delito. Por consumir animales silvestres, hoy el mundo entero tiene la pandemia del COVID-19. La fauna silvestre cumple un papel muy importante dentro del ecosistema, contribuyen con la conservación del planeta. Polinizan, aumentan la fertilidad del suelo, esparcen semillas, ayudan a controlar plagas y poblaciones y además sirven de alimento a otras especies. Al sacar estas especies de su hábitat, se interrumpen sus funciones. Y la principal consecuencia es la pérdida de la biodiversidad y el desequilibrio de la cadena trófica. En Colombia, en el año 2020, fueron incautadas más de 19.000 ejemplares de fauna y en el 2021 más de 18.000 especies silvestres. En cuanto a la flora, la palma de cera también se ve en peligro en Semana Santa. Está en el libro rojo de las especies amenazadas. En Semana Santa muchas de estas palmas son cortadas, taladas y podadas para hacer ramos. Aves, mamíferos y anfibios son sacados de sus ecosistemas para tenerlos como mascotas, lo cual también es ilegal. Esta semana de movilidad turística es importante recordar que aún estamos bajo los rigores de la pandemia. Pasear con protocolos de bioseguridad le evitará muchos problemas. Millones de colombianos aprovechan la Semana Santa para viajar por el país. Las empresas de turismo sostienen que las expectativas son positivas y aseguran están preparados para recibir a los visitantes con todas las medidas de bioseguridad. Tenemos destinos maravillosos en nuestro país que están a la espera de los turistas para hacer una reactivación importante de este sector que ha sido resistente durante estos 2 años de pandemia. El turismo ha sido uno de los sectores más afectados, por ello estos días santos es una oportunidad de reactivación. Y que obviamente resaltar que el turismo es uno de los renglones fundamentales, donde viven muchos colombianos y el ingreso de muchas familias, que estoy seguro aprovecharán estos días de vacaciones de todos los colombianos. Desde el Ministerio de Salud insisten que la pandemia no ha terminado, por ello es obligatorio extremar los protocolos contra el COVID-19. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un resto de Semana Santa con mucha salud y con mucha tranquilidad. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.